Buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno reencontrarnos en esta noche nuevamente, en este espacio extraordinario, ya que en la mañana tuvimos algunos problemas con el audio y vamos a repetir la enseñanza de la mañana. Permítame unos minutos para hacer las pruebas correspondientes de audio para estar seguro que ustedes puedan estar recibiendo correctamente el audio. Quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron en la mañana en vivo y que tuvieron la paciencia, más allá de todos los problemas que tuvimos, de escucharnos. Espero que nos puedan acompañar también hoy y que esto también quedará grabado y definitivamente lo haremos bien esta vez, por lo menos con los recursos de los que disponemos. ¿Todo está bien? Ok, entonces vamos a orar, vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar. Señor y Espíritu Santo, te pedimos para la gloria y honra de Jesucristo, que usted nos conduzca en esta noche, que usted pueda hacer para nosotros, que pueda quitar y poner en nuestra boca lo que usted necesite que la gente escuche, quite la necedad de nuestros labios y ponga sabiduría. Te doy gracias por todos aquellos que van a escuchar este audio, bendíceles, por todos aquellos que lo han escuchado ya, Señor. Y te pido que cada enseñanza pueda hacerse parte de su corazón y pueda de alguna forma transformarnos y transformar nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Les doy gracias, siempre les recuerdo, primero que den un check de que nos están viendo. Sus comentarios nos interesan y nos ayudan porque estamos en un proceso todavía de aprender al manejo de las redes y de aprender cuál sería la mejor manera de transmitir. Entonces, además de las sugerencias que agradecemos de todo corazón, les pedimos que nos haga saber que nos está escuchando. Hoy vamos a tratar un tema que yo he titulado ¿Cómo mi batalla o cómo estoy librando mi batalla? Una cuarentena muy especial y en el desarrollo se va a dar cuenta del título y por qué. Indudablemente que tenemos que hablar de lo que nos está sucediendo. Estamos en una batalla. Hay cosas que afectan todo esto que ha estado sucediendo y que aún nos tiene inmersos en una cuarentena. Nos ha afectado no solamente emocionalmente, nos ha afectado físicamente. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque hemos tenido que estar en nuestros hogares, no hemos podido ejercitarnos debidamente, probablemente no hemos podido las cosas que quisiéramos comer en los horarios que quisiéramos comer, a veces tenemos que hacer una o dos comidas al día, etcétera. Entonces, vamos a tocar esta parte, pero también vamos a tocar la parte espiritual, que es lo que nos está afectando. Antes de entrar directamente en el tema como introducción, quiero tocar un par de cosas que me parecen sumamente importantes y que le van a dar contenido a todo lo que vamos a conversar. En estos días alguien me preguntó y me dijo, Pastor, ¿qué usted cree que es el responsable de esta pandemia? ¿Será Dios? ¿Será el diablo o será culpa del hombre? ¿Será que Dios le envió como parte de un juicio? ¿Será el diablo que intervino y está haciendo estragos contra toda la humanidad? ¿O será la misma maldad del hombre que ha creado toda esta pandemia? Yo le decía primero que eso no era lo importante, que lo que tenemos que aprender a discernir en este tiempo, así como lo hacían los hijos de Isaacar, que dice la palabra de Dios que era un grupo de hombres que eran entendidos en los tiempos, no dice en el tiempo, en los tiempos, es decir, entendían no solamente el tiempo presente que estaban viviendo, sino que podían proyectarse al futuro y podían entender y tener experiencia de lo que ellos habían pasado. Entonces nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos. Y para nosotros entender eso, no es tan importante hacer un estudio para tratar de discernir dónde está, vamos a decir, la responsabilidad. ¿Está en Dios? ¿Está en el diablo? ¿Está en el hombre? ¿Está compartida? ¿Dónde está? Quiero leerles, ir a la palabra un momento y quiero enseñarles algo. Vamos a buscar Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, y dice así.
Pero Satanás se levantó contra Israel, escuche bien, e incitó a David a que hiciese un censo a Israel. Entonces aquí dice que Satanás incitó a David. Pero en segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1, que es el mismo pasaje relatado en Samuel, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó Jehová a David para que hiciese el censo a Israel y a Judá. Entonces, en un versículo dice que el que incitó fue el Satanás y en otro dice que el que incitó fue Jehová. Entonces, aquí hay una aparente contradicción. ¿Quién fue el que incitó a quién? ¿Será que Dios se equivocó? ¿Fue Jehová? ¿Fue Satanás? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Los dos tienen razón. ¿Por qué? Y vámonos por un momento al caso de Job. Si nosotros estudiamos lo que le sucedió a Job y vemos todas las cosas que fueron pasando, primero fueron una cosa detrás de otra. Dice la palabra que vinieron ejércitos y destruyeron todas sus pertenencias, vino un viento y destruyó y se llevó a sus hijos, vino un fuego de Dios y destruyó sus pertenencias. Entonces, el que está viéndolo desde fuera, aparentemente ve que, bueno, son una cosa, o es Dios o es el diablo. Y justamente los amigos que se le acercaron le decían, mira, aquí tiene que estar pasando, tú debes haber pecado en contra de Dios, que Dios te envió esto. Y eso probablemente es lo que estamos pensando con la pandemia. Bueno, no es cierto que el mundo se está yendo tal como hablamos en estos días. El carácter de los hombres de los últimos tiempos es un carácter que se ha alejado de Dios, que va hacia la maldad, que están continuamente pensando en el mal. Eso es cierto. Pero en el caso de Job, y si nosotros hubiéramos estado en el tiempo de Job, ¿cómo hubiéramos orado por Job? Hubiéramos reprendido al diablo, hubiéramos reconocido que era Dios. Inclusive si leemos Santiago, dice, ¿de dónde provienen las guerras? No provienen los pleitos y las guerras entre ustedes, no provienen de su concupiscencia, no provienen de la parte carnal de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? No es tan importante quién es el responsable, sino cómo tenemos que afrontar, perdón, o confrontar esta situación. E indudablemente ahí es donde tenemos que irnos a lo que nos enseñaba Crónicas, lo que nos enseña Crónicas, de humillarnos delante de Dios, de volvernos a Dios, de volver a la senda antigua, de volver a los caminos del Señor. Porque independientemente de quién es el responsable, lo importante es la actitud que nosotros asumamos espiritualmente y la actitud de reino que nosotros asumamos, que es una actitud de arrepentirnos, de humillarnos, de reconocer que Dios tiene el control por sobre todas las cosas, que Dios nunca ha perdido el control. Inclusive en Hechos hay pasajes donde dice, y Satanás no les dejó entrar en tal lugar, pero también dice en otros pasajes con Pablo y Bernabé que el Espíritu Santo no les permitió hablar la palabra en tal lugar y no les dejó entrar en tal lugar. Entonces, o es Dios o a veces el diablo que no permite que las cosas sucedan. Entonces, ¿qué es lo importante? Jesucristo inclusive una vez reprendió al viento y al mar. Es decir, hay cosas que vienen directamente del diablo y que hay que reprenderlas. Pero nosotros tenemos que buscar la santidad de Dios. Esos son tiempos de la búsqueda de la santidad. No tenemos que andar buscando cuáles son los demonios que tenemos que reprender, cuál es el demonio que está en ese virus, etcétera, etcétera, que si el hombre lo creó, que si no lo creó, que si eso viene de la maldad. Indudablemente esos factores están dentro de todo este problema, porque además de todo esto que está pasando, es incuestionable que hay algo que se está diseñando en contra de toda la humanidad para la destrucción del hombre y para ir en contra de Dios. Entonces, hermanos, vayamos a la palabra, busquemos del Señor, humillémonos, humillémonos. Tengamos como hacía David, identifiquémonos con el pecado de todo el pueblo. Si fue el hombre, identifiquémonos y digamos, Señor, aquí venimos delante de ti quebrantados, arrepentidos. Sea usted el que nos bendiga. Sea usted el que nos ayude. Amén. El otro punto que quería tocar en estos días, mi esposa puso una pregunta
para que se respondiera sí o no, y hubo una buena participación, y la pregunta era más o menos, en esta pandemia tú has aprendido algo, hay algo que ha sido transformado en tu vida, y el 90 y algo por ciento de los que respondieron, de los que participaron, dijeron que sí habían aprendido y que se habían pasado ciertas experiencias transformadoras en su vida. Otro pequeño porcentaje dijo que no, pero la gran pregunta es, ¿cuándo nos daremos cuenta si realmente estamos siendo transformados? Si uno observa el comportamiento del hombre, ¿sabe? Pensando un poco en la historia, pensemos un momento en el faraón en Egipto. Cuando llegaron las plagas, el faraón le temía a las plagas, le pidió a Dios, reconoció a Dios. Él le decía a Moisés, realmente el Dios en el que ustedes creen es poderoso, y lo reconoció, pero él nunca temió a Dios bajo el parámetro del reino. Él no le tenía a Dios, no tenía temor reverente, le tenía temor a las plagas. Y no será un poco eso que nos está pasando, que le estamos teniendo temor a las plagas. Pero ¿qué va a pasar cuando las puertas se abran? En nuestro país, inclusive, sin hablar de otros lugares del mundo, vamos a hablar un momento de Venezuela. Acabo de escuchar, acabo de leer que en Margarita están saqueando un hotel, pero ya no lo saquean por comida, lo saquean para sacar sillas, para sacar cosas. Entonces, no es la necesidad lo que nos está moviendo. Eso quiere decir que el hombre realmente no ha cambiado, que su carácter no ha sido transformado. Entonces tenemos que esperar a ver qué va a suceder cuando las puertas se abran. Pero lo más importante es, de esta pandemia, ¿qué iglesia va a salir? ¿Qué iglesia va a, a confrontar este mundo que vamos a tener que enfrentar? ¿Qué iglesia? ¿Con qué poder? ¿Con qué carácter? ¿Realmente habremos sido transformados en nuestro hombre interior, en nuestro carácter? ¿Saldrá una iglesia madura? ¿Saldrá una iglesia que ha aprendido a llevar adelante? Porque de todas formas tenemos que salir adelante. Es nuestra responsabilidad el predicar la palabra, el llevar esperanza, el abrazar al necesitado, el llevar y ser misericordiosos con todos. Entonces, esto es una buena reflexión. Vamos a entrar en el tema de cómo estamos librando nuestras batallas. Ah, Voy a hacer un símil con la parte de Goliat y David, pero quiero que usted se identifique mucho con, con David e identifique a Goliat como un gigante, como estamos viendo ahora el virus, como un gigante que se nos enfrenta y vamos a entender la dinámica espiritual que se desarrolló en ese encuentro entre los filisteos y el pueblo de Israel y qué fue lo que estuvo sucediendo en ese tiempo. Si usted lo quiere buscar, eso está en Primera de Samuel capítulo 17, todo el capítulo relata detalladamente qué fue lo que sucedió y quiero tocarles particularmente algunos puntos para poder comprender qué fue lo que sucedió y qué cosas nos afectan directamente a nosotros. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 1 voy a ir leyendo. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Es decir, el ejército de Israel y el ejército filisteo tenían un plan de batalla. Todo había sido organizado. Israel, Saúl, que había organizado el ir contra los filisteos, tenían un plan para poder confrontar a los filisteos. Ahí no había contradicciones, no había incertidumbre, pero de repente, de un día para otro, de un momento para otro, se aparece, dice la palabra, que de entre los filisteos apareció un paladín. Un paladín era un hombre, un guerrero fuerte, un guerrero valeroso, experimentado en las batallas, que había sido muy exitoso. Un sinónimo de paladín era un campeón, apareció un campeón, alguien que sabía cómo ganar. Y de repente eso los trastocó, eso creó incertidumbre. Ellos tenían un plan de batalla, pero el plan tenía que cambiar porque este paladín retó a todo el ejército de Israel a que pelearan en contra de él y no fueran contra el ejército
de los filisteos. Les voy a hacer una pregunta de reflexión, porque usted lo va a leer, lo va a estudiar, pero eso no está ahí en la palabra. Quiero decirles algo, ¿por qué el pueblo filisteo, por qué el ejército filisteo no se atrevió a atacar directamente al ejército de Israel? Porque ellos sabían que iban a perder. Entonces ellos sacan otra arma y eso es a veces lo que hace el diablo. Trata de negociar con nosotros, trata de que nosotros entremos en el campo de batalla que a él le conviene o que a las tinieblas le conviene. Dice la palabra que nosotros estamos con Cristo celestiales, que cuando nos abrazamos a la cruz, que cuando recibimos la redención, la regeneración, la santificación, hemos recibido la victoria que Cristo ganó en la cruz. Entonces las batallas ya Cristo la ganó. Y nosotros somos los que tenemos que decidir cuál es el campo de batalla donde tenemos que entrar. Eso Israel no lo entendió. Y entonces, en vez de ir contra la raíz que era el ejército filisteo, entonces se entramó en ir en contra de este paladín que apareció. Y eso es lo que nos está pasando. Estábamos bien, estábamos enfrentando la vida, especialmente en este país. Ya sabíamos que estamos pasando por una etapa económica sumamente dura. Ya nos estábamos planificando. Bueno, no podemos trabajo, no podemos depender de un pago único, tenemos que tener emprendimiento, tenemos que hacer cosas para levantar nuestra economía. La comida la tenemos que reevaluar, tenemos que ver qué comer, cómo comer sano, pero cómo sostenernos dentro del tiempo, cómo podemos hacer con nuestros hijos, etcétera. Y teníamos un plan de desarrollo de vida. Y de repente se nos para delante el virus. Se nos para un gigante y nos reta. Nos dice, no, hasta aquí llegaron, aquí no van a seguir adelante, ahora los encierro. Y los encierro y se pone delante de nosotros y nos reta con miedo, nos reta con diciendo que podemos morir, diciendo que nosotros no podemos vencerle, que no importa, inclusive muchos piensan, bueno, cuando salgamos de esta pandemia, ¿qué vamos a hacer? Ni siquiera sabemos si se ha descubierto la vacuna y si se descubrió, ¿cuánto tiempo va a tardar en producirse esta vacuna? ¿Cuánto tiempo va a tardar en ser vacunada la gente que nos rodea, la humanidad? ¿Cuánto tiempo va a tardar en que haya una represión de este virus? No lo sabemos. Incertidumbre. Y eso fue lo que creó Goliat. Incertidumbre en el pueblo. Y dice la palabra que él comenzó a desafiar. Y la palabra que usa en el original desafiar significa deshonrar, injuriar, provocar al pueblo. Es decir, no solamente que lo desafió normalmente, sino que comenzó a decirle una cantidad de cosas para minimizar al pueblo, para que ellos creyeran que no iban a poder con él. Por supuesto, el tamaño, lo que ellos veían era algo que aparentemente ellos no podían derrotar. ¿Y cómo estamos viendo el virus? No lo estamos viendo así. ¿Cómo vamos a derrotar eso? ¿Será que podremos tener algún día otra vez una vida normal? ¿Podremos volver a abrazarnos? ¿Podremos volver a darnos un beso? Tenemos que salir toda la vida con un tapaboca para no contaminarnos de una u otra manera. Ok, el virus puede estar controlado, pero quiero ser yo dentro de las estadísticas aquel que entonces se contamine con el virus y eventualmente pueda morir. Pues indudablemente que eso no es lo que yo quiero. ¿Qué produjo entonces esto que sucedió? Primero, este, este plantón que hace Goliat cuando se planta. Ahora estoy acá, ahora ustedes se van a tener que enfrentar a mí. Después los ofende. Después les dice una cantidad de cosas y dice la palabra, escuche bien, y esto es lo interesante, por eso yo puse adicionalmente al título una cuarentena muy especial, porque dice que este hombre salía todas las mañanas y todas las tardes durante 40 días. Extraordinario, es decir, de alguna forma el pueblo de Israel mantuvo una cuarentena frente a un enemigo
que él todavía no sabía si lo podía derrotar o no, pero él pensaba que no podía derrotarlo y que alguien tenía que hacer algo para derrotarlo. Ellos no tenían, en 40 días no lograron tramar un plan o alguien se atrevió a decir, vamos a tratar de hacer algo para derrotar a esto. ¿Qué es lo que está sucediendo con la iglesia? ¿Qué es lo que está sucediendo con nosotros? Bueno, estamos esperando que la gente del mundo planifique para salvarnos de esta pandemia. Pero sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que sigue sentado en su trono, que no se ha olvidado del mundo y que además ha colocado en estos hombros, en los hombros de la iglesia de Jesús, de aquellos que estamos llenos del Espíritu Santo y que, como dice las palabras, somos los que al final de los tiempos vamos a detener la iniquidad, el misterio de la iniquidad, lo vamos a detener hasta que Él regrese. Somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Él lo ha puesto en nosotros. ¿Y qué está esperando Dios de nosotros? Y nosotros no podemos esperar solamente una solución de cómo el mundo nos va a decir cuándo el mundo nos va a permitir reunirnos. Por eso estamos haciendo todo esto y lo vamos a incrementar. Vamos a estar varios días de la semana hablando porque parar. El virus no nos va a volver a detener, este gigante no nos va a detener de hacer la obra de Dios en todo lo que tenemos que realizar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nos dé Él no solamente la provisión, sino nos dé Él el valor de afrontar y de hacer. Recuerdo por un momento un prócer de la independencia, José Félix Rivas. Este fue el prócer que detuvo a Boves en la victoria con apenas un grupo de estudiantes que ni siquiera era parte de un ejército, era un grupo de estudiantes que les ir contra Boves. Históricamente se sabía que el ejército que venía, que era comandado por alguien totalmente sanguinario, que era Boves, era 10 veces más grande que el ejército republicano o que las personas que iban a confrontarlo. Entonces viene la famosa arenga de José Félix Rivas. Dice, ahí está Boves. Ellos tienen 10 veces el tamaño de nosotros, pero todavía no me parece suficiente para podernos arrebatar la victoria. Y dijo estas palabras, y estas palabras son para ti, y Dios nos las dice a nosotros. Recuerden, ustedes no están peleando por ustedes solamente, están peleando por sus hijos, están peleando por sus esposas, están peleando por el futuro de Venezuela. Iglesia, tú estás peleando una batalla no solamente por ti, la estás peleando por tu familia, la estás peleando por el futuro de la iglesia. Probablemente Venezuela no lo sabe, el mundo no lo sabe. ¿Se acuerdan cuando Jonás estaba en la barca y estaba sucediendo la tormenta y nadie sabía, pero todo lo que estaba sucediendo era en razón de Jonás? Era Jonás. Si ellos hubieran agarrado a Jonás de principio, lo echan al mar como lo echaron, todo se hubiera detenido. Entonces, la iglesia tiene en sus hombros la responsabilidad de confrontar y de derrotar a este gigante terrible. Ahora, ¿qué produjo en el pueblo de Israel y qué está produciendo esta pandemia? La aparición de Goliat, que está produciendo la aparición del virus en la iglesia, en el mundo en general, pero en la iglesia en particular. Acuérdense que ahora todo el mundo cree en Dios, ahora todo el mundo invoca el Salmo 91, ahora todo el mundo es espiritual, todo el mundo conoce cómo se mueven las cosas de Dios, todo el mundo conoce los principios del reino, pero esa no es la realidad. La realidad es que hay una iglesia llena del Espíritu Santo que es la que entiende los principios del reino. Y por eso nosotros tenemos que aprender y ser entendidos en los tiempos. Por eso el Espíritu Santo nos va a dar discernimiento. Por eso tenemos con nuestros ojos entenderlo y entender y analizar qué es lo que está sucediendo, pero no desde el punto de vista netamente humano como el mundo lo ve, sino entender por detrás espiritual, en el mundo de los aires, qué es lo que está sucediendo y cómo nosotros podemos intervenir en ese mundo y crear las condiciones para que el evangelio siga siendo predicado y siga teniendo, sigamos nosotros siendo la luz del mundo y la sal de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, lo que produce en el pueblo de Israel son dos cosas, dice la palabra. Primero, produce incertidumbre.
ellos de repente estaban seguros, porque dice la palabra que ellos se habían plantado como un ejército, se habían plantado en orden de batalla, es decir, ellos estaban, inclusive en varios versículos, dice, aunque ellos tenían esos 40 días solamente así, decía, y ellos estaban peleando contra los filisteos, es decir, estaban maquinando a ver qué podían hacer para derrotar a ese pueblo, para no llegar a ser esclavos de ese pueblo. Y eso es lo que nos está sucediendo. Pero lo que logró Goliat fue que ellos ya no creyeran en ellos mismos, no creyeran que con Dios ellos podían lograrlo. Dios les había dado victoria y les había dado victoria de una forma sobrenatural. Si leemos la historia de Saúl, que era el rey, Saúl había tenido experiencias sobrenaturales derrotando grandes enemigos. Saúl lo entendía, pero era tal esa influencia espiritual, esa cubierta de tinieblas que logró Goliat, que ellos no lograban creer en ellos mismos y por supuesto no lograban creer en Dios. Lo segundo que logró, y que lo dice la palabra, es que estaban llenos de pavor. Y lo que usa en el original es un terror superlativo, es decir, un terror que los paralizaba, que no sabía qué hacer. Y no es lo que nos está sucediendo a nosotros. Estamos paralizados. Los días se nos van, las cosas se nos van y no sabemos qué es lo que está pasando. No hemos puesto nuestros pies a trabajar, a hacer cosas. Tenemos que hacer cosas para Dios y dejamos que el tiempo pase. Y el diablo nos ocupa y nos sigue ocupando, así como Goliat lo seguía ocupando, pero ni iban para adelante ni iban para atrás, solamente estaban en un campo de batalla donde el que tenía la ventaja era Goliat y no el pueblo de Israel. En medio de todas estas circunstancias se aparece un joven, David. Primero quiero recordarles de algo. En los capítulos anteriores, en Samuel, ya ungido a David como rey de Israel. Todavía no era el rey de Israel, pero ya tenía una unción especial. Y eso lo había visto Isaías el papá y lo habían visto los hermanos. Los hermanos sabían que ese niño, ese joven tenía un futuro y que no eran ellos los que iban a ser reyes, sino era ese niño que era despreciado porque sus hermanos eran hombres de guerra. Dice la palabra que eran grandes hombres, hombres valerosos, hombres fuertes, y David era un pastor, era alguien pequeño, pero a quien Dios había designado porque tenía el corazón conforme al corazón de Dios, era el pequeño David y ya había sido ungido. Entonces David llega, ve todo el panorama y lo analiza espiritualmente y lo empieza a entender. Y para él fue muy sencillo, porque él había ya desplegado batallas, aunque él era un sencillo pastor que cuidaba ovejas, había tenido que enfrentarse a leones, había tenido que enfrentarse a osos y sin armas. Él no tenía una pistola, no tenía una escopeta para poder detener a un animal de eso. Lo tenía que hacer con agilidad, con destreza, con sabiduría y lo hacía. Y dice, él mismo decía, y con la ayuda de Dios yo derroté al oso y derroté al león. Entonces, ¿cómo no vamos a derrotar a este incircunciso que se atrevió a levantarse contra los ejércitos de Jehová? Entonces, este joven quiebra de repente, abre una brecha en el temor, abre una brecha en lo que estaba creyendo el pueblo. Y él dice, yo creo que yo puedo derrotarlo con la ayuda de Jehová. Entonces, quebranta esos cielos, esa cubierta de tinieblas, por un momento es quebrantada y llega una esperanza en este joven. Pero quiero primero llevarle a qué David tuvo que enfrentarse antes de enfrentarse a Goliat. Tuvo que enfrentarse a una cantidad de cosas. Para nosotros enfrentarnos a nuestros gigantes, para nosotros batallar contra las cosas que nos van a suceder en la vida. Déjenme decirles algo. La experiencia de vida es que van a venir muchos gigantes a tu vida, muchos problemas, muchas situaciones. ¿Por qué? Porque es la forma de Dios de hacernos madurar. Dios necesita que nuestra paciencia se fortalezca. Dios necesita que nosotros tengamos una fe madura. Dios necesita ejercitar nuestros músculos
de la confianza en Él. Lo necesita hacer. Y la única forma de hacerlo es cuando Él nos prueba, cuando Él nos pone a superar cosas. ¿Ok? Eso es algo que va a suceder. Entonces yo tengo que entender cómo yo confronto esto, porque yo tengo que salir de esta pandemia fortalecido en mi hombre interior. Tengo que salir siendo un cristiano más maduro de cómo entré, con convicciones más firmes, con una fe diferente y entendiendo que si Dios puede vencer, no hay nada que me pueda detener para llegar a tener victoria en esta tierra. Y cuando hablo de victoria no es de prosperidad solamente material, sino victoria sobre el pecado, victoria sobre la carne, victoria sobre el mundo, victoria sobre los deseos engañosos que hay dentro de nuestro hombre carnal, la victoria sobre las cosas de la vida. Entonces, ¿a qué tuvo que enfrentarse David? Primero, él no tuvo que enfrentarse a algo porque él lo había superado, pero a usted le va a tocar. El primer enemigo suyo y mío somos nosotros mismos. Es como nos vemos en un espejo. Lo que creemos de nosotros es nuestro mayor enemigo. Lo que tú crees de ti mismo cuando te minimizas, cuando no entiendes que eres un hijo de Dios, que Dios te ha capacitado, que Dios te ha llenado con su Espíritu Santo, que no es por lo que tú eres, que no es por lo que yo soy. Decía Daniel, no nos acercamos a ti confiados en nuestra justicia, sino en tus múltiples misericordias. Es la fuerza de Dios la que nos da poder para ir hacia adelante. Es la misericordia de Dios la que nos permite orar diferente. Es por la misericordia de Dios que podemos interceder, que podemos hacer guerra, que podemos confrontar las tinieblas, porque Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, y aunque andemos, las aguas no nos anegarán, el fuego no nos quemará, caerán 1000 a mi diestra y 10.000 a mi nada me va a tocar. Amén. Entonces, ¿qué imagen tengo yo de mí mismo? Y tengo que luchar contra eso. David no tenía problemas, porque lo primero que él hizo fue, apenas llegó al campo de batalla, Dios trajo a su mente las victorias que él tuvo. Él sabía, si yo derroté al oso y al león, yo puedo derrotar a este circunciso, porque yo lo hice con la ayuda de Dios y con la ayuda de Dios yo lo puedo derrotar. Ese fue el primer enemigo que tuvo que enfrentar David. El segundo enemigo que tuvo que enfrentar fue un enemigo muy extraño, porque fue su propio hermano, Eliab. Y su hermano de repente cuando llega David, y David comienza a preguntar y empieza a decir, y el pueblo le dice, bueno, fíjate, el que se atreve a enfrentarlo va a tener una recompensa, inclusive Saúl a su hija, etcétera. Entonces, cuando Eliab escucha que David está oyendo esto, de repente sobre reacciona y David mismo no lo entiende, porque le dice, bueno, ¿por qué tú vienes para acá? ¿Por qué dejaste a las ovejas? Si a ti te toca es estar con las ovejas. Pero acuérdense de algo, Eliab estaba celoso de David porque él sabía que él iba a ser el rey y que no le tocaba a él. Entonces ese celo, esa soberbia, todo eso comenzó a surgir de esa parte carnal de Eliab y comenzó a atacar a su hermano que traía finalmente una solución. Y cuando quería hablar le decía, bueno, tú viniste a burlarte de nosotros. Y David le dice, pero ¿por qué? Yo no he hecho nada, yo ni siquiera he hablado. Yo no he hecho, yo estoy viniendo aquí, estoy proponiendo algo porque creo que Dios los puede derrotar. Y lo estoy proponiendo porque en 40 días nadie ha hecho nada, ni sabe, ha tomado una determinación. Entonces, inclusive el hermano le dice, tú eres un soberbio, tú estás lleno de iniquidad, y David se sorprende. Pero acuérdense que lo que estaba apareciendo era todo lo que estaba en él en contra de él. Lo vamos a encontrar. Muchos de nuestros amigos van a estar en contra, y más cuando somos creyentes. Muchos se van a parar en contra de nosotros, van a ir en contra de la obra de Dios en nosotros, no la van a creer.
van a decir, bueno, pero no sé si realmente es Dios, tú lo estás viendo así, pero no es así de esa manera. Y entonces comienza a decirte, si estás enfermo, igual que le pasó a Job, si estás enfermo es porque tú has pecado, analízate, porque de repente es que tú cometiste algo y por eso Dios te envió esa enfermedad, está sobre ti. Y lo que dijeron de Jesús, le tuvieron como condenado por Dios, pero es realmente herido. Bueno, dice la palabra, fue herido por Dios, pero dice Isaías, pero él realmente fue herido por nuestras rebeliones. Entonces muchas veces lo que nos sucede es para la gloria de Dios, es porque hay un proceso en nosotros, no porque Dios nos quiere castigar. Dios no quería castigar a Job, pero tenía que probarlo, tenía que probar la capacidad, la paciencia, la fortaleza espiritual de Job. Entonces tuvo que enfrentar a él y dice la palabra que también el pueblo cuando le preguntaron le respondieron lo mismo, bueno, ¿quién eres tú y tal? Y el tercero a quien tiene que enfrentar directamente es a Saúl. Cuando finalmente llega a oídos de Saúl que hay un muchacho de esta y esta manera y llega a los oídos de Saúl, perdón, permiso, de repente Saúl dice, bueno, pero tú eres un muchacho, y entonces lo trata de minimizar. El mismo trabajo que el diablo estaba haciendo a través de Goliat, estaba haciendo hacia el pueblo, sin darse cuenta, Saúl lo estaba haciendo con David. No, pero tú eres muy muchacho, tú no tienes experiencia en la guerra, yo soy un guerrero y no me he querido enfrentar, tú no tienes la experiencia. Y David le decía, no desmaye tu corazón, porque yo con Dios lo voy a poder enfrentar. Entonces, fíjense cuánta gente vamos a tener en contra de nosotros. No solamente vamos a tener que pelear contra nuestros propios problemas, sino vamos a tener que pelear contra los problemas de los demás, contra las heridas que hay en los demás, contra las incapacidades de los demás, porque quieren minimizarlo y no quieren ver que la gente tenga capacidad y éxito espiritual. Eso no le gusta a la gente. Siempre lo trata de minimizar. Ahora, uh, y esta es la parte práctica. Esto es lo que quiero que pienses bien. ¿Qué hizo David para enfrentar a este gigante? Por supuesto, estaba convencido, él repetía las promesas de Dios, como le decía, Dios me dijo que con su fuerza yo podía derrotar al oso y podía derrotar al león. Y si yo lo podía derrotar, entonces yo puedo derrotar a ese gigante con la ayuda de Dios. Y él repetía eso. Entonces, número uno, lo primero que hizo fue que se alistó para la batalla. Cuando tú tienes una batalla, tú tienes que aprender para la batalla y a tomar las armas adecuadas para esa batalla. Y aquí es donde entra la oración. Y entra la oración efectiva. ¿Cómo tengo que orar? Vuelvo a repetir, si nosotros estuviéramos en el tiempo de Job, ¿cómo hubiéramos orado por Job? Habríamos comprendido espiritualmente qué es lo que estaba pasando, habríamos comprendido la dinámica espiritual alrededor de la prueba. Hubiéramos visto como vemos nosotros con nuestros ojos carnales, a veces lo que le pasa al hermano y lo tenemos por condenado de Dios, por herido de Dios, lo tenemos como culpable y Job repetía, no Señor, yo no he hecho nada en contra de Dios, yo he sido un hombre justo y aunque él habló cosas duras, pero dice la palabra y en todo lo que Job dijo, nunca pecó en contra de Dios. Amén. Y Job no tenía Biblia, Job no tenía un basamento, era el amor de él hacia Dios lo que lo impulsó. Ahora, nosotros tenemos que volver a la senda antigua, tenemos que retomar las armas que Dios nos entregó. No estas cosas modernas que nos han tratado de enseñar, del declarar, de decir cosas, de ir al positivismo. No es eso lo importante. Lo importante es volver a la pura palabra de Dios. Esta es la profecía segura. Hay que olvidarse del pelo en la Biblia. Hay que olvidarse de las niñas que nos profetizan, que hoy no podemos salir a la calle porque no vamos a morir, porque Dios me dijo, de aquel que profetiza que viene un terremoto, de aquel que profetiza maldad, porque la palabra real es esta. Bueno, que vienen terremotos, lo sabe. La Biblia dice que vienen terremotos. Entonces, en nuestra oración, no sea que nos encontremos luchando en contra de
Habríamos dicho, en el caso de Job, el Señor reprenda al diablo, detenga todo esto. No lo hubiéramos podido detener porque era un proceso de Dios. Esto que está sucediendo, ya nosotros lo estamos estudiando los miércoles, una señal. Entonces la podremos detener. Escuche, hay que orar por los doctores, hay que orar para que esto se detenga, hay que orar por misericordia, por supuesto que hay que orar, para que la gente se sane, por supuesto que hay que orar, pero hay que entender una realidad. Esto es parte de una señal y esto va a suceder. Dios lo decidió de esa manera. No nos corresponde a nosotros decidir sobre la tierra, le corresponde eso a Dios. Entonces tenemos que ser sabios en nuestra oración. ¿Y cómo podemos ser sabios? Regresando a la palabra pura, estudiando la palabra. Hay que estudiar la palabra. No son 2 o 3 versículos que nos aprendimos y de eso sacamos todo, porque la palabra primero nunca se contradice, la palabra es profunda. Entonces volvamos a la palabra pura del Señor. Y eso fue lo que hizo David. David tomó la palabra, tomó las armas. ¿Qué armas tenía? Él no podía enfrentar a este gigante con una lanza. No lo podía enfrentar porque era demasiada la diferencia que había. Entonces, en medio de estos problemas que nosotros vamos a afrontar en la vida, tenemos que buscar son las armas espirituales. Si los confrontamos en el terreno de las tinieblas, vamos a perder. Entonces, confrontémoslas en el terreno de la victoria de Cristo. Cuando haya problemas, corramos a la cruz, abracémonos de la cruz, derrotemos al diablo. Dice la palabra que David salió con su cayado, con un palo, salió con su onda y con 5 piedras. Él planificó. Si falla una, le doy a la otra, y si no, le doy otra, y si no, otra. Pero de alguna forma voy a derrotar a ese enemigo. Y bueno, ya ustedes se conocen el desenlace de esta historia. David se enfrenta a, inclusive cuando lo ve Goliat, Goliat sigue haciendo su estrategia, minimiza a David. Tú eres un perro, ¿cómo tú vienes ahí contra mí? Y lo confronta. Y David directamente lo enfrenta. Esto es la tercera cosa que hace David. Confronta directamente tus problemas, no los es el gigante que te toca confrontar. Uno de los problemas que tuvo el pueblo de Israel es que los evadió y esperó que otro lo solucionara. Y lamentablemente fue así. Y por eso David tenía que ser reconocido por esa victoria. Nosotros vamos a hacer así, nosotros vamos a tomar la fuerza de Cristo y vamos a confrontar directamente nuestros problemas y los vamos a atacar. Y lo último que hizo David, porque nosotros estamos acostumbrados en esta dinámica a veces a ver las películas de terror y todas estas cosas que en otro tiempo veíamos, por decirlo así, y entonces uno ve que tiburón tiene tiburón 1, tiburón 2, tiburón 3. O sea, el tiburón parece que nunca muriera. Muere una vez, después se aparece otro, después se aparece otro, y en películas de terror muere el monstruo, pero el monstruo revive y lo vuelven a matar y él vuelve a revivir. Entonces David dijo, ¿sabes qué? Yo estoy seguro que él murió, pero por si acaso voy a sacar la espada y le voy a cortar la cabeza. Es decir, vaya a la raíz del problema. Una vez que usted tenga victoria, vaya a la raíz. Diga, Señor, sana mi vida, sana lo profundo de mi vida, que no queden heridas. La idea de un cristiano sano es un cristiano sin cicatrices, que las cicatrices pueden solamente recordarnos, pero que no se vuelvan a abrir, que no sean heridas que puedan volverse a abrir en determinado momento, que sean heridas absolutamente sanas. Entonces vaya al fondo del problema, que el Espíritu Santo le revele en oración, le revele en la palabra, busque ayuda, tenga alguien, tenga un pastor, tenga a alguien que le mentoree, que lo ayude en sus problemas, que vea las cosas desde afuera y que lo pueda ayudar a superar cosas que usted va a tener a la larga que superar. Bendito sea nuestro Señor. Y quiero terminar con lo siguiente. Quiero decirles que esto finalmente es lo que hay que hacer. Hay que derrotar al diablo. Hay que derrotar a las tinieblas. Por eso dice la palabra, el tema es cómo yo enfrento, cómo estoy confrontando, cómo hago yo, cómo me pongo a disposición en las batallas de la vida. Eso es lo que debo hacer. Eso es lo que debo entender. Yo espero que con lo que hablemos usted tenga un concepto del reino, de cómo confrontar
estos principios del reino espiritual. Y por eso también es muy importante que el miércoles usted nos escuche a las 8 de la noche, porque usted va a entender lo importante, que es entender desde el punto de vista profético qué es lo que está sucediendo, no lo que estamos oyendo por las redes, no lo que la gente nos hable. Hay que volver a la palabra, hay que volver a la palabra pura, porque cada pastor tiene un criterio, un concepto o un énfasis en algo. El énfasis que nosotros le estamos dando es entender qué está sucediendo para nosotros ser entendidos en los tiempos que estamos confrontando. Pueda el Señor hacer, oro al Señor de todo corazón, que usted pueda retener esta enseñanza, que esto entre a su corazón, que esto se haga rema en usted, que esa palabra que usted acaba de recibir ahora, usted la pueda aplicar a su vida. De todo corazón lo pido. Y quiero pedirle nuevamente, háganos saber que nos escuchó, por favor. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que el sonido esté mejor, por mejorar toda la parte técnica. No tenemos los mejores equipos para transmitir, pero queremos hacerlo lo mejor posible. Inclusive, esto extraordinario que estamos haciendo esta noche es tratando de repetir por problemas técnicos se nos borró lo de esta mañana, pero bendito sea Dios, porque no se había escuchado. Espero que ahora todo quede grabado. Y para aquel que no nos escuchó directamente, no sé quién estuvo con nosotros conectados ahorita, quiero darle gracias a Dios, a todos los que estuvieron conectados. Aquí me están pasando algunos nombres. Walter, Dios te bendiga, Walter. Lesbia, wow, Rafael Díaz, Levi, Rosa, mis primas, Dios les bendiga. Melvin y Vanessa, gracias Melvin. Melvin fue uno de los que me dijo, repítelo. Fabián, Dios te bendiga. Dani, gracias por estar con nosotros. Iliana, gracias. Yolénida, Nelson nuevamente que nos acompañó esta mañana. Veo muchos que nos acompañaron esta mañana. Dios le bendiga. Andrés, Mariela, Paola, Carolina Guzmán, Darwin, Edumari, Eduardo, Miriam, a todos Dios les bendiga y reciban esta palabra y atesórenla en su corazón. Gracias por todo lo que estuvieron también en la mañana, por la paciencia que tuvieron, porque sé que muchos no abandonaron aunque no se escuchaba bien. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios les llene en esta noche y sean llenos de su conocimiento. Gracias Jesús, en tu nombre, amén y amén. Sea Jesús glorificado. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Hasta luego.